Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el realismo en el Perú. Como siempre, o como les digo, ¿no? Todos los movimientos literarios llegan un poco tarde al Perú, ¿no? Porque ya es, o sea, nosotros como de repente otros países de América del Sur imitan, ¿no? O toman como modelo al realismo, pero y a otras corrientes, pero de sus inicios, ¿no? Ustedes saben que el realismo es un movimiento que nace en contra del romanticismo, ¿verdad? Porque ya para ellos pues no importaba mucho lo que es los sentimientos de las personas o el mundo interior del poeta, sino más bien tenía que ver con el mundo exterior del hombre, ¿no? Qué es lo que ocurría en la época y querían retratar tal y como se daban las cosas, ¿no? Sin adornos, digamos así. Ahora, el realismo, como la mayoría de corrientes literarias, nace en lo que es Francia, ¿no? Y después ya llega al Perú, pues tardíamente, más o menos en el siglo XIX, ¿no? Casi ya para el siglo XX, dice, por eso es que se dice que se desarrolló a fines del siglo XIX. Coincidió con la derrota que sufrimos en la Guerra del Pacífico. Bueno, terminaron, nos derrotaron los chilenos y llegamos, pues, llega lo que es el realismo, ¿no? Los escritores de esta época dicen que asumieron una actitud de crítica y de abierta denuncia de todo lo que sucedía en esa época, como les decía. Entonces acá los literatos querían mostrar la realidad, así sea cruda, así sea fea, así sea triste, la querían mostrar tal y como es, ¿no? A través de sus obras. No solamente querían vivir de lo que era el mundo de las ilusiones, ¿no? Como que se daba eso en el realismo, perdón, en el romanticismo. Ya en el realismo no es así. Veamos pues qué es realismo, ¿no? En el Perú, o qué es lo que pasa acá en el Perú. Dice que describió, analizó y criticó los hechos de nuestra realidad peruana y se dio también en contraposición al romanticismo. Lo que les decía, ¿no? Acá ya los autores querían pues mostrar a través de sus obras cómo era el Perú, ¿no? O cómo estaba, qué es lo que sucedía en el Perú en esa época, cómo estaba, qué problemas atravesaban, ¿no? O sea, no querían vivir en un mundo de ilusión, de fantasía, solamente pensar en el interior del poeta, ¿no? Sino ver más allá de eso, ¿no? Se encarga pues de estudiar ya o de preocuparse más por el hombre y por el mundo exterior, ¿no? Y ya sabemos pues que el realismo nace en contra del romanticismo. ¿Qué es lo que resalta en el Perú con esta corriente literaria, ¿no? Dice que acá ya se da un pensamiento nacionalista y afán renovador, como les decía, por lo mismo que ya no pensaban o no se basaban simplemente en las ilusiones del autor, sino ya en la vida real, ¿no? En lo que sucedía a su alrededor. Dice que acá también aparece ya la mujer como en el campo intelectual, ¿no? Y tenemos pues a Clorinda Mato de Turner como una realista, ¿no? Pero el que sobresale, el que predomina este movimiento literario es Manuel González Prada, a quien dice que se le llamó el precursor del modernismo americano, ¿no? Porque él fue el que más realce tuvo en este movimiento. Él se encargó pues de mostrar la realidad cruda que se veía, ¿no? Del Perú. Pero no fue el único. Hubieron más, como Manuel Moncloa Covarrubias, Abelardo Gamarra, al quien le decían el tunante, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner, ya les había dicho, Amalia Puga de Lozada, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de este señor, ¿no? De Manuel González Prada. Fue un político, un ensayista, un poeta literato, un poeta peruano, perdón. Tenía digamos, una forma de pensar muy predominante, ¿no? Era ensayista también, dicen, se encargó de hacer muchos ensayos y ellos se recitaron o fueron dichos, ¿no? Fueron a través de discursos en los diferentes lugares, ¿no? Como teatros, Politeama, uno de ellos, ¿no? Dice que él tenía un pensador libre o era pensador libre, ¿no? Siempre estaba apto para escuchar lo que eran los progresos científicos y técnicos, dice, ¿no? Y esto pues lo mencionaba en sus obras,
como él era una persona muy, muy inteligente, ¿no? Dice que realizó obras como de aspectos filosóficas, gramaticales, religiosas, políticas, ¿no? Entre otras. Como les decía, fue el máximo exponente y se le denominó el precursor del modernismo americano. Entre sus obras tiene pues Páginas Libres, en donde acaba de reunir los discursos que se dan en los diferentes teatros como el Politeama, Olimpo y en el Ateneo. Horas de Lucha, que recoge sus ensayos, o sea, lo que se hablaba o lo que él opinaba de ciertos temas, como por ejemplo la problemática del indio y sobre los defectos peruanos, ¿no? Bajo el oprobio, Propaganda y Ataque, Anarquía, Figuras y Figurones, Nuevas Páginas Libres, y también pues tenemos lo que es poesías como Minúsculas, Presbiterianas, Exóticas, Baladas. Tiene un conjunto de cuentos en la obra que es El Tonel de Diógenes. Y también hizo teatro, ¿no? Que dice Chico, Doctora y Doctor, y Mojigato, melodrama fantástico, social y religioso. Muy bien, este señor pues se encargó de decirnos, ¿no? De reunir sus discursos en donde siempre hacía alarde de que el Perú era muy rico por lo que tenía, ¿no? Por eso siempre decía el Perú es el Perú era muy rico, o sea, era un banco sentado en una mina de oro, ¿no? Y también decía pues que ya es hora de que los jóvenes salgan a luchar, ¿no? Y que los hombres con su experiencia o las personas adultas con su experiencia guíen a estas personas jóvenes, ¿no? Por eso decía los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Entonces es porque él sentía la necesidad de que ya era hora de que todos los jovencitos salgan a luchar por su Perú. Él se encargaba pues de hacer notar lo que sucedía, ¿no? O sea, la explotación del indio que había, que no se valoraba que no se daba valor a sus derechos, ¿no? Y también sobre los defectos que tenía el peruano, dice, ¿no? Entonces, fue un hombre muy, muy intelectual, ¿no? Con él arranca pues lo que es el realismo en el Perú, dice, ¿no? Ya posteriormente pues aparece lo que es Clorinda Mato de Turner, ¿no? Que también es una buena literata y también representante del realismo, ¿ya? Bueno, eso es todo, espero que les hayan entendido. Nos vemos pronto, chicos.